Aquí está con nosotros Paul Hospital, a quien le agradezco, como siempre, estar en estos micrófonos. Mi querido Paul Hospital, bienvenido, ¿cómo te va? Encantado de la vida de estar aquí contigo. Muy buenas tardes a ti, a todos los que nos escuchan, como todos los lunes. Así es. Aquí en RR Noticias, que por cierto... Hay carnita, Paul, hay mucha carnita porque sí. hace como una hora salió hace una hora, la presidenta electa, bueno, no sé si ya es el nombre, la virtual presidenta electa, para no equivocarme, con los resultados de la encuesta que levantaron, que... A ver, en honor a la verdad, porque, híjole, se van a enojar conmigo muchos y muchas de los que nos escuchan todos los lunes, pero no vengo yo aquí a decirle a usted lo que quiere escuchar. Así. Sí. Hoy vengo un poquito más con cuestionamientos. Órale, va, digamos, perfecto. Porque... Una encuesta de un fin de semana, además, no, que se pero es que te voy a decir algo, te voy a decir, luego esperan que ya en automático los que formamos parte del PRI, PAN, PRD, bueno, el PRD ya no existe, pero del PRI, del PAN, lleguemos y digamos, no, a la reforma judicial y maldito, y el presidente nos quiere convertir en Venezuela y yo estoy en contra y entonces me amarro aquí a la silla y no, a ver. Vamos a leer de qué se trata y vamos a ver primero la encuesta. Acaba de sacar Claudia Sheinbaum la encuesta donde dice que más o menos entre el 70 y 80% de los mexicanos están a favor de una reforma judicial. Y entonces, claro, ya empezaron las voces, por aquí no voy a decir quién fuera de cabina, que dicen, no, pero ¿quién levantó esa encuesta? Y seguro tiene truco. Pues las dos casas encuestadoras que son Encol y De Las Heras fueron las más atinadas. Sí, ahora en las pasadas elecciones presidenciales. Cuando yo leía la encuesta de De Las Heras que decía que Claudia iba a sacar 60% de votos y Xóchitl 28%, yo decía, está vendido, está comprado, esto es falso. Sí. ¿Y qué crees? Le atinó casi en seco. Sí. Entonces, partamos de un principio de realidad en donde son las dos casas encuestadoras más atinadas del último mes. Así es. Ya, punto. Segundo, ¿qué contiene esta reforma del Poder Judicial? Es muy larga y la vamos a estar analizando aquí seguramente semana con semana porque de aquí a una semana no va a pasar. Pero hay elementos centrales. Pero hay elementos muy interesantes. Yo entiendo el debate gigantesco que se está dando en torno a la elección de los jueces y magistrados y los ministros de la Suprema Corte por elección popular. Yo entiendo cuál es el problema de fondo de ese miedo que tenemos los mexicanos. Entonces nos va a imponer su voluntad, en este caso el partido político Morena. Pero también hay que ver cómo están planteando la reforma y cuántas cosas tiene que me parece que sí debieran de estar en la discusión pública y hay que celebrar que hoy al menos desde hace 4 meses, porque el 5 de febrero el presidente López Obrador mandó a Querétaro a su secretaria de gobierno, María Luisa Alcalde, y nos avisó. Para presentar él esa reforma, así es. Nos avisó esta reforma, nada más que se nos cruzaron unas elecciones y el bicampeonato de la América, entonces anduvimos distraídos. Pero esto lleva en la discusión pública prácticamente 4 meses. Sí. Y qué bueno. Y yo creo que sí hay que poner en la discusión pública el Poder Judicial mexicano, porque no lo ha estado por más de 200 años. Y me parece que tiene ya unas prácticas y una corrupción interna y burocrática que hoy no le están dando justicia pronta y expedita a los mexicanos. Eso es una realidad. Hay un problema de fondo en el Poder Judicial que hay que resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, ya hay una propuesta. Vamos a hacer una contrapropuesta. Es a lo que yo invito a mis amigas y amigos del PRI del PAN. No a no rotundo en automático, porque así nos lo exigen quienes votaron por Xóchitl, que no han leído la reforma del presidente, que no han entendido de qué se trata, que no han visto el fondo, sino que veamos cada uno de los puntos. A ver, por ejemplo, ¿quién regula el Poder Judicial? ¿Quién lo mete en cintura? ¿Quién es el encargado de la disciplina al interior del Poder Judicial? El mismo Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura Federal, que está proponiendo desaparezca, por ellos, ¿no? Está creando más bien un órgano de disciplina judicial que sea autónomo al Poder Judicial, lo cual me parece bueno para debatirlo. O sea, me parece una buena idea. ¿Por qué tú te vas a autorregular? Entonces, cuando tú te autorregulas, pues haces lo que quieras. Por ejemplo, otra cuestión, el presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los dineros, hoy dependen de la voluntad de la Suprema Corte. Esto está subordinado el Tribunal Electoral a la Suprema Corte, cuando debería de ser distinto. Claro. Entonces, hay estos puntos que me parece que son interesantes. Otra, por ejemplo, las decisiones de la Suprema Corte sobre la constitucionalidad o no de algo, que deban de ser por pleno, en el pleno, es decir, que estén todos los ministros votándolo, no en las comisiones, porque las comisiones tienen 3 ministros y resulta que con el voto de 2, y luego si falta uno,
con el voto de uno y es de calidad, que es el presidente, que ya ha sucedido, determinan cuestiones de fondo para este país, 2 personas o una sola persona en una comisión ante la falta de otra. Entonces, que esto se tenga que llevar al Pleno. ¿Qué te quiero decir? Hay muchas cosas, no me daría tiempo aquí en los 120 segundos que me das cada semana de hacer un análisis de fondo de la reforma judicial, pero sí, si me lo permites, vamos a desglosarlo semana con semana porque vamos a estar discutiendo de esto mucho tiempo. Sí, el asunto da para mucho. Y hay que debatir. Sí, claro. Y hay no otras hay que decir cosas, que no. Y hay otras cosas que a lo mejor también hay que ampliarlas a la discusión pública, ¿no? Que a lo mejor representarían un riesgo, pero también hablando con mucha verdad, como tú decías, ¿no? O sea, oye, de la pronto elección de jueces. Claro, o sea, han dicho cualquiera va a poder ser juez. Bueno, yo no podría porque no soy licenciado en Derecho, ¿no? De entrada. No y vas a tener que pasar un examen. Y te van a tener que proponer nuevamente, pues también los partidos, porque a través de sus representantes en el Congreso van a proponer. Pero, por ejemplo, para que no se escandalice, porque por ahí escucho en la calle, es que solamente en Bolivia funciona así, ¿no es que? Sí, en el caso de la Suprema Corte, pero por ejemplo los jueces de Estados Unidos, en la gran mayoría de los estados soberanos y de la república que conforma Estados Unidos, son electos mediante voto popular. Son electos mediante el voto popular. También en Suiza. También en Suiza. Entonces, oye, Bolivia, ok, pero también Suiza y Estados Unidos. Oye, en Dinamarca hay que revisar, ya es que agarra mucho ejemplo de Dinamarca, no hay, ¿no? Pero hay que revisar cada caso por qué y de dónde surge y cómo sería aquí. A ver, de entrada los partidos políticos no se van a meter, no hay financiamiento público. Sí habría campañas, por ejemplo, en Bolivia no hay campañas. Entonces realmente participa, fíjate, hay un dato interesantísimo, en Bolivia el voto es obligatorio. Ajá. Aquí tú puedes ir a votar o no. Sí. Allá es obligatorio y si no hay distintas sanciones. Entonces va a votar el 70% de la población por sus jueces, por sus ministros. Pero de este 70%, el 65% en la última anuló su voto. No me digas que lo anularon. Porque no sabían de quién se trataba, no sabían por quién estaban votando, no sabían, pero tenían que ir para no ser sancionados. Entonces, en ese enojo popular, anularon el voto. Entonces termina siendo no representativo realmente y no cumplieron con el objetivo de democratizarlo como tal, de abrirlo a la participación ciudadana, pero tampoco cubrieron el objetivo de alejar a los partidos políticos y a la política de lo judicial. ¿Por qué? Porque nuevamente son los partidos políticos a través de sus representantes en la Cámara quienes proponen a los que pueden resultar siendo electos jueces. Así es. Pues entonces, vamos a tener varias semanas, mi querido Polo Hospital. Pero ábrase usted a la discusión. Sí, claro, no usted, es sino importante. quien me escucha, yo también. yo estaba cerrado también en algún principio. Tenemos que hacerlo. Quien va en el coche, quien va en el camión, si es usted parte del 80% que quiere reformar al Poder Judicial, como dice Claudia, que bueno. Decían, claro. Pero si usted es del otro 19% que no quiere, escuche, vamos a dialogar, vamos a abrirnos a la discusión pública de qué sí, qué no le conviene al país, en lugar de escandalizarnos con un no rotundo o con un sí rotundo. Los dos son igual de graves. Le entramos al debate. Vamos a discutir el tema. Un placer, como siempre, tenerte aquí en tu casa, RR Noticias. Muchas gracias. Gracias a ti. Polo Hospital, aquí en RR Noticias, segunda emisión.